Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Aquí estamos en una nueva edición de Así son las cosas, el debate. El programa de hoy no propone un debate, sino un intercambio de ideas respecto de una cuestión que a veces la soslayamos o la miramos con efecto retardatario. Llegamos tarde a algunas discusiones. Cuando ya vemos el producto de un debate no abordado, tirado por el piso. Nos estamos refiriendo a un valor que en muchas sociedades se reserva como trascendente, que es el valor del peso de la historia. De hecho, algunos países del mundo han hecho una fuente de ingresos de la conservación del patrimonio arquitectónico. En la Argentina no tenemos, por lo menos en buena parte del país, salvo en algunas ciudades, que por otra parte lo aprovechan y muy bien, un apego a lo que el tiempo ha ido construyendo. En nuestra ciudad, bien aplicaría el tango, nada queda de nuestra casa natal. Es muy poco lo que va quedando del patrimonio arquitectónico. Este es un debate cíclico que se ha dado en más de una oportunidad en Río Cuarto. No es un debate exclusivo de la ciudad, sino que se está dando en muchos lugares. Pero ciudades como Río Cuarto, que tienen más de 230 años, podría haber conservado de otra manera su patrimonio arquitectónico, y eso sería, por un lado, una señal de identidad cultural y por el otro, una fuente de aprovechamiento de nuestra identidad y de nuestro pasado, de nuestra historia. Algunos edificios ahora se intentan proteger, aprovechar. Se llega tarde. Hay en Río Cuarto una conducta de proteger el patrimonio arquitectónico o está desprotegido. Miren, voy a mostrarles unas imágenes que hablan del último debate, de un edificio que, bueno, ya es historia. El City Hotel, la pandemia terminó de cerrar sus puertas, eso quedó del City Hotel. Era un lugar donde en el último medio siglo pasaron artistas, investigadores, allí vinieron a vivir profesores fundantes de la universidad. Libero Pierini instaló en el lugar algunas de sus obras. Bueno, el Hotel City, el ex City Hotel y las casas linderas, que también tienen su historia, ya ahora forman parte de un proyecto arquitectónico nuevo, distinto. Ahí van a levantar un edificio. Se logró conservar en parte, pero es realmente conservación del patrimonio. La verdad que genera tristeza. Ustedes me dicen, bueno, ¿para qué servía el City si no se lo aprovechaba, si estaba en esos términos? ¿De qué nos sirven tener esas casas viejas?, pensarán algunos. Bueno, en algunos lugares del mundo, aquellos que tienen la dicha, la suerte de visitarlos, hacen que esos lugares sean atractivos, lugares de visita, de conservación, de la historia, cuentan la historia de lo que pasó allí. Aquí en la Argentina, y en particular en nuestra ciudad de Río Cuarto, esa protección no es tal. Bueno, hay gente que hace mucho tiempo que trabaja en la conservación del patrimonio arquitectónico. Se han incorporado nuevas generaciones a ese trabajo y hay también una colisión entre los derechos de aquellos que reclaman la preservación de la identidad cultural, también con la evolución de una sociedad, la generación de trabajo a través de obra pública o privada. Bueno, de todo esto vamos a hablar en nuestro programa. Voy a presentar a los invitados. Primero está la arquitecta Marité Storani, que es especialista en conservación del patrimonio arquitectónico. ¿Desde cuántos años, arquitecta, que viene peleando por esta cuestión? Bueno, no sé si soy especialista, que he estudiado y que hace mucho que trabajo, sí. Desde el año 87. Bueno, y cuando recorre las calles de la ciudad ve que ha conseguido... En realidad hemos trabajado mucho. Sí. Es decir, hemos trabajado mucho también junto con la municipalidad en algunos momentos, pero en el momento clave, cuando hay que tomar la decisión política de dictar leyes o de dictar normas, queda todo solamente en los papeles, diríamos. Porque con nuestro grupo de preservación, es decir, nosotros nos formamos con el grupo de Marina Weisman, que es una arquitecta de Córdoba que murió justamente acá arriba en Río Cuarto, porque era la mamá de Uti Weisman, de la
la médica, teníamos un gran contacto y ella vino a darnos acá el taller con todos los profesores de la Universidad Católica de Córdoba. Así que hicimos primero una maestría en Historia de la Arquitectura y después en Preservación del Patrimonio. Realizamos por aquel entonces un encuentro acá muy grande, un congreso de preservación del patrimonio que está, pero bueno, no se ve, no se refleja en la ciudad todo el trabajo que hemos realizado. Yo quiero decir que es importantísimo preservar el patrimonio, si bien tenemos un patrimonio modesto, porque no es el patrimonio, por ejemplo, de las grandes ciudades que quedó antes... modesto, ¿no? Porque ¿Qué? Quedó modesto porque había muchos No, pero siempre icónicos. fue un patrimonio modesto en relación, por ejemplo, Córdoba a capital, los grandes edificios barrocos que podemos encontrar en Europa, lo que podemos encontrar en América Central, o lo que podemos encontrar en los lugares donde hubo culturas más desarrolladas de los pueblos originarios también. Es decir, pero esta es nuestra identidad, es decir, de los inmigrantes de la Pampa Gringa. Muchas de las construcciones son de arquitectos o de constructores italianos que vinieron a la ciudad. Y que no construían una casa, sino construían 2 o 3, y que las ponían una al lado de la otra. Entonces, eso daba un valor de tramo, un valor de recorrido. Entonces, cuando vos recorrías la ciudad, te ibas reconociendo en la ciudad. Sí. Bueno, queda algo de eso en el Boulevard Roca, ¿no? Sí. Que es lo último después hablamos de eso. Sí. Yo tengo 72 años, entonces yo he visto mucho, y soy nacida y criada acá, y muy curiosa desde chica. Entonces tengo recuerdos del Bar Nippon, que es donde está ahora el edificio Roca. Tengo recuerdos del Bar Imperio, que después fue la confitería Sanadú, que está al lado del Teatro Plaza, del Cine Plaza. Me acuerdo de lo que era el Cine Teatro Plaza, lo que eran los cines. Bueno, ahora, es cierto que siempre culpamos al Estado o a los gobiernos, pero también eso está ligado con lo que nosotros sentimos. No, y por supuesto que yo no culpo al gobierno solamente, ni al Estado. Los periodistas, digo. Es decir, yo lo que creo que entre todos tendríamos que aliarnos entre todos. Porque además... ¿Y quiénes son culpables? ¿Los empresarios de la construcción? No existe culpable. No le vamos a... Yo lo que creo que ya a esta altura... Usted me tendría que haber dicho sí, arquitecto. Entonces yo le decía, vos querés que nos peleemos, pero no nos vamos a pelear. No, pero... Yo lo que creo que esto tendría que existir como una política de Estado que vaya más allá de una política partidaria. Entonces, sí. ¿entendés? Es decir, que todo, armar un programa que existe en la municipalidad, un ente que regule, que regule el patrimonio, ¿no es cierto? Es decir, que haga un catálogo de los edificios y que lo vaya ayornando cada tiempo, y que se hagan leyes o ordenanzas o cosas de acuerdo a eso, pero en conjunto. Es decir, porque preservar un edificio, preservar una ciudad, no es que quede como un museo, que quede como estaba, porque en el mundo se han agregado cosas, claro, el cambio de uso, ¿entendés? Bueno, hay algunos ejemplos de conservación. Hay una esquina bien céntrica que la familia propietaria ha hecho mucha inversión para mantenerla como está, pero refaccionándola, preservando su valor histórico. Claro, y también está, es decir, una buena... la refuncionalizaron económicamente, hay locales comerciales, pero la estructura se mantiene. Donde era el banco hipotecario, por ejemplo, también se reestructuró como Casa de la Cultura, pero y tiene preserva una imagen que te hace acordar, y por dentro también tiene otro uso. Bueno, hay un grupo de jóvenes arquitectos que hoy está preocupado con ello. Entre ellos está Facundo, pero ya vamos a hablar con él de esta cuestión, porque lo invitamos al ingeniero Lino Pedrosa porque es empresario que está ligado al desarrollo inmobiliario, constructor, pero ahora también tiene la dualidad que va a entrar en el mundo de la hotelería
con un gran desarrollo que está próximo a inaugurar, y ahora le va a interesar que la gente venga a ver la ciudad que tenemos, con lo cual empezará a tener una perspectiva distinta. Cuando construye, ¿es tirar todo abajo o hay conciencia también en los constructores del valor de la historia en ladrillos? No es tirar todo abajo, sin duda que hay conciencia. Lo que pasa es que ¿quién debe definir qué es historia arquitectónica de la ciudad, ¿no? Y ahí ya entran los especialistas, nosotros no. Nosotros después nos acomodamos a las leyes o a las ordenanzas que pueden regir. En este caso, los especialistas, tanto Marité como el Colegio de Arquitectos, pueden ser los que pueden definir que una estructura vieja o de determinados años tenga un patrimonio arquitectónico. Siempre que esté definido de esa forma, bueno, nosotros vamos a tratar de preservarla, ¿no? De desarrollar quizás... ¿Hay conciencia de preservación entre los empresarios? Yo creo que sí, ¿Sí? Yo creo que sí. Yo en 30 y pico años que tengo de profesión jamás he visto que una intervención nuestra de constructora o de desarrolladora hayamos empeorado la calidad de vida de la gente o de la zona arquitectónicamente, ¿no? Sin duda de que se han tirado edificios, se han construido edificios en lugares cuando no había ordenanza, como en el caso uno ve ese edificio al lado de la catedral, que no hay ojos para mirarlo, ¿no? Te puedo decir una cosa, Sí. Desde esa época, que es el año 75, nosotros empezamos a luchar para que no se construyera eso y no se construyera el edificio del Banco de Córdoba, que está en el lugar donde estaba la antigua comandancia, que antes, que también fue la casa de la familia Provenzal. Las dos cosas se deglutieron a la catedral. Claro. ¿No? Claro. Arquitectónicamente, porque es un edificio hermoso de la catedral que podría haber sido jerarquizado o generar espacios a los costados que lo valoraran. Y bueno, y después está el edificio que se hizo, que es el edificio de la DGI también. Sí, de la FIP. Está ahí, y bueno, y logramos salvar la esquina, pero tampoco, es decir, realmente salvar la esquina hubiera sido que no se construyera nada, y por el derecho visual. Hubo ahí un proyecto arquitectónico de un edificio. Sí, ¿no es cierto? sí, fue aprobado y todo, y después se volvió atrás. Y se volvió atrás porque trabajamos... Estaba dentro de la manzana del patrimonio histórico, ¿no? Claro, trabajamos un montón y el fiscal en ese momento dio lugar a todo ese informe que nosotros hicimos, pero que no estuvimos solamente nosotros. Estuvo la comunidad toda trabajando para que no se hiciera. Y una de las cosas en que se basó fue el derecho visual. Porque también es lo que hace a la memoria colectiva. Y no es que yo lo que creo que cuando se ve una casa vieja, aunque no esté catalogada o qué sé yo, antes de hacer un proyecto habría que, y aunque no existen las leyes, porque vos me vas a decir que cumplís las leyes. Lo que pasa es que no hay leyes. No. Entonces, a ver, lo que yo digo... ¿qué es lo que yo digo? Es decir, yo lo que busco es que nos juntemos todos y que veamos cuál es la mejor solución. No es que no construyas un edificio en altura, ¿no? No, lo que pasa es que vamos a hablar sobre lineamientos generales, porque si entramos en las particularidades no vamos a sacar nada provechoso, me parece. Los lineamientos generales no están. Los lineamientos generales no están, ¿no? En una ciudad. Yo creo y estoy convencido de que los inmuebles tienen una vida también, igual que las personas. Mueren y mueren, digamos, no son eternas, ¿no? Entonces, una propiedad, si es vieja y haya funcionado... Por más que tenga valor histórico. Claro, valor, por eso, tenemos que definir bien qué es lo que es el valor histórico, el ¿no? Museo Histórico Regional, el uso, a mi entender, el uso de una propiedad, porque haya estado un bar histórico, un hotel histórico, para mí no le da un patrimonio histórico a la propiedad. Si tiene un valor arquitectónico de diseño, de construcción, que se puede preservar la fachada, que se puede amoldar a un proyecto nuevo, yo creo que quizás ahí sí podamos preservarlo. Si no, y bueno, pero... Conceptualmente murió la propiedad, digamos, vamos a hacer algo nuevo, porque si no vamos a llegar al punto en que la ciudad la vamos a dejar vieja, nadie se va a hacer cargo de lo viejo, porque es así. ¿Quién se hace cargo de lo viejo? ¿A quién le es rentable lo viejo? ¿Tendría que chuparlo el Estado? ¿Sí? Tendría que expropiar el Estado, tendría que invertir el Estado para agregar valor, para refuncionalizarlo y destinarlo a la sociedad con una actividad cultural, administrativa.
Bueno, es ¿cómo muy va a pasar difícil. con el edificio de tribunales? Bueno, que está quedó, bien, bueno, pero eso sí tiene un valor arquitectónico. Por eso te quiero decir, a ver... Por ejemplo, si vamos a poner un caso concreto. El Hotel City no merecía defenderse. Para mí no. La propiedad del lado, sí, pero bueno, la fachada se mantiene. Sí, mantengamos la fachada, ¿sí? Bueno, veamos... pero que ahí no En nos realidad- escucharon, por ejemplo, nosotros fuimos porque eso, cuando nosotros descubrimos que estaba esto, ya estaba todo cocinado. Nosotros fuimos a pedirle a Banca del Ciudadano para darle una propuesta mejoradora a la empresa constructora para que nos escuchara, la empresa constructora que nos escuchara el Estado para mantener la vivienda y que se hiciera un canje, ¿no es cierto? Porque no es lo mismo mantener la fachada, porque eso también tenía valor de tipología, es decir, la tipología. Y si ahí vas a hacer un paseo, en ese lugar, un paseo cultural o lo que vas a hacer, que es lo que piensan hacer, también podrías ocupar el interior y hacer un canje, que es lo que se hace en muchos lugares. Y las viviendas se preservan también, no solamente la fachada, porque preservar una fachada es muy difícil. Si vos querés construir y preservar la fachada, quedan aberraciones arquitectónicas. Sí, sí. Entonces, Aquí hay un principio, me parece, que entra en colisión entre ingenieros y arquitectos. ¿Los edificios mueren o no mueren? En realidad, creo que sí. no. Hay diferentes conceptos. O sea, uno puede hablar de esto de la refuncionalización, que sería darle un nuevo uso al edificio. Se puede hablar de hacer una intervención en un edificio patrimonial. Y también se puede hablar de una remodelación o una recuperación arquitectónica. y una cosa, y se puede hablar que vos le podés hacer un agregado totalmente moderno, Claro. que sea parte de una construcción, que se note lo viejo, es decir, sin variar demasiado, con una adición de una parte nueva, totalmente moderna, como existe en muchas partes del Sí, mundo. entre es fácil Carlos decirlo, Experto y Marité, todo. pero no es fácil. Pero yo lo que creo que si materializarlo, uno lo que vos tiene decís. pero si uno tiene la voluntad, y hay cosas que hay que gestionarlas, ¿no es cierto? Porque lo que hacen en la memoria colectiva es lo que hacen que nosotros seamos riocuartenses. No, Se sin duda. borra la ciudad de un plumazo. No, y las pero casas nadie no está son hablando casas de viejas. borrar la ciudad, Es decir, no. la casa te va a recordar quiénes fuimos, ¿entendés? Porque yo creo que las casas no sobreviven a las personas. Y si las casas están preservadas, es decir, cuentan historias las casas. Y Pero vos decís de preservar la cualquier casa que No tenga digo, historia, no, no. está confundido. No, por No, eso. Yo creo que, no me Lo que- escuchaste, hay que sí. hacer un catálogo. Sí, Hay no, que hacer estoy un totalmente de catálogo acuerdo, por eso yo empecé la charla diciendo de que Hay que los hacer- especialistas son los que hay tienen que hacer definir un qué catálogo, propiedad tiene valor Hay que hacer histórico. un catálogo de las viviendas a preservar. Hay que hacer también, si hay una zona a preservar, es decir, hay que trabajar con la parte de planeamiento de la municipalidad, como para ver los usos que se pueden hacer en ese lugar, que esos usos sean facilitados también Sí, sí. por el municipio a través de exención de impuestos, ¿entendés? Hacer zonas específicas, a lo mejor no culturales, pero, por ejemplo, hacer en el bulevar una trayectoria, es decir, un trayecto a recorrer de la historia del bulevar, de cómo se hizo. Es la única calle diagonal que hay en la ciudad, que se hizo desde la estación de trenes hasta, iba a Esquinas. llegar hasta la plaza. No se hizo. La única vez que se hizo una ordenanza anterior fue la del bulevar, que todas las casas tenían que tener 9,50 metros de altura, aunque fueran más chicas por dentro. Entonces vos ves visualmente una cosa mucho... Ese sería un buen ejemplo totalmente para mantenerlo, unido. pero también está lo que dice Lino respecto de quién se va a hacer cargo de ese mantenimiento, porque hay hermosos edificios que están deteriorándose porque Bueno, evidentemente los dueños no los Por están eso ahí me manteniendo. gustaría aclarar Sí. esto de que el Estado, el gobierno, debería tener un área que se encargue de la gestión del patrimonio cultural. No lo hay. No lo hay. Pero este área debería articular con educación, con cultura, con obras públicas y privadas, porque también es una realidad. Las constructoras tienen también el derecho, la propiedad privada, de hacer lo que quieran, pero deberíamos ver cómo negociar para que se logre esa preservación y también para
que ellos puedan usufructuar Que de su bien. tampoco son tantísimas No, por las eso yo creo que viviendas. vos lo nombraste bien al principio. Para mí es muy escaso el patrimonio arquitectónico Es decir, de Río es Cuarto, muy chiquito. No es tan... Bueno, Es más fácil de yo no conservar si es creo muy que chiquito. sea... Por eso, Claro. no creo Yo no que creo- son muy fáciles, claro, identificables. Entonces, es yo no chiquito. creo que sea tan escaso. Yo creo que es modesto, pero es nuestro patrimonio. Bueno, ya y es lo que sí, hace sin que duda. nos identifiquemos. Entonces vos decís, yo vivo al lado del Normal, a 2 cuadras del teatro, ¿entendés? No, lo que yo- Esos son como hitos. Sí. Entonces, pero hay casos, por ejemplo, y hay tramos que te identifican en la ciudad. Está la Plaza Jorba, pero no Las que Lomitas de queden Oro. aislados. Por ejemplo, está la manzana histórica esta de la catedral, que queda muy poco porque queda la catedral y después unas casas intervenidas sobre la calle Alvear. Queda la manzana del frente, que está el edificio en la punta donde era de Elicity, y después está la casa de los Jorba, que está muy bien conservada y es una cosa que ha sido refuncionalizada. A eso me refería yo también, ¿no? Que está muy bien conservada. Sí, Toda la excelente. estructura de los Jorba. Excelente. Ha habido una inversión ahí. Una inversión importantísima. Importantísima. Sí, Y- sin duda. Cuesta caro. Bueno, pero se mantiene, por eso te digo. Bueno. A ver, son... Pero también es porque encontraron, es decir, lo refuncionalizaron. No, ¿entendés? pero sí, pero sin Entonces duda, hay que pero buscar entre nadie está diciendo todos. de ir a te tumbar digo- esa esquina, no. Y yo te digo, y así como eso, hay pequeñas casas que tienen lo mismo y habría que ver qué es lo que se puede funcionar adentro, gestionar. Lo que yo Pero digo esa pequeña es una casa que vos gestión. decís, ¿cuál es la Dos, pequeña tres. casa? Que Son identificás con casas- valor histórico de qué? De que haya vivido un ex intendente. No, porque eso es otra el cosa. obispo, no, eso no. No. Hay que tumbarlo eso si está viejo. No, No. porque en realidad Yo ahí lo que entra en creo que juego... una cosa es la un gente chiste, que ha ¿no? vivido, Estoy dándole un poco de- una cosa es el sitio que ha vivido, entonces vos ahí pones una placa, acá vivió Juan Filloy. Si la casa no tenía valor histórico, Bueno, entonces... pero no importa, pero a lo mejor la casa no tiene valor histórico, pero el hecho que la haya vivido Juan, que es el lugar para, por ejemplo, hacer un museo y una visita guiada y ponerlo en un recorrido cultural, es digo, lo a mismo veces que puede está ligado pasar. con los Bueno, personajes y pero otras ahí- veces con los ladrillos. Claro, y ahí se modificó todo, porque ahí estaba la casa de Filloy, estaba el diario del pueblo, entonces, y eso, bueno, fue... Pero es como vos decís, se deteriora sin que nadie intervenga. Pero es lo que decimos él, tiene que ser una cosa en conjunto, ¿entendés? Y Pero ¿por qué nosotros vamos a otros lugares y valoramos tanto lo histórico y acá nos desatendemos del asunto? Y no También me sabemos, parece- debe ser también que falta educación. Eso. Yo lo que digo que la cuestión Falta- esta, que si nosotros empezamos, yo por ejemplo le cuento a mis nietos cuando voy caminando ¿Falta por la educación calle... o son los ambiciosos empresarios No, que desarrolladores no nos inmobiliarios? No nos vas a hacer pelear. No lo voy a hacer Vos lo pelear. que querés que nos No, en peleemos. realidad me parece eso, Pero me no. parece que falta una cultura nuestra de valorar lo nuestro. Sí. Porque, por ejemplo, todo lo que nombró Marité yo no lo conocí nunca, el Barney Pony. A mí me hubiera gustado. Ah, sí, pero sí. no por Está una en la foto, cuestión... era hermoso eso, ¿no? Una No zona- por una cuestión también de nostalgia, sino por el valor histórico que le daba y también de aprender del cómo vivían nuestros abuelos, nuestros padres en aquellos tiempos. Eso también le da un valor. No solamente es el uso que tuvo un edificio, sino el cómo usaba la gente ese lugar. Ahí tenés valores estéticos, valores funcionales, valores por una estructura o porque haya Y sucedido valores un hecho particular. inmanentes, Así es. ¿entendés? Es decir, que por las cosas que pasaban, que pasaron en ese ahí. lugar. Bueno, hay que- algunos lugares que se han aprovechado mucho desde ese sentido, no el arquitectónico, sino lo que pasó allí en la historia, ¿no? O sea, en Cuba, en el hotel donde estaba Hemingway, está la habitación de Hemingway y te hacen subir a conocerla y nadie se le ocurriría tirarla abajo porque son miles de dólares que entran diariamente. Permítame hacer un punto porque dejo una pregunta girando en la mesa respecto de, bueno, ¿y qué hacemos para adelante? Porque lo que ya pasó, pasó. Sí. ¿Y qué hacemos con lo próximo? Pero quiero, por un momento, nosotros somos un canal de información con la evolución de los acontecimientos y a esta hora se está presentando la precandidatura a presidente de Gerardo Morales por la Unión Cívica Radical, en un momento en donde los partidos políticos están definiendo trascendentes acciones con miras a un año electoral. Vamos a escuchar un tramo de lo que está sucediendo en Buenos Aires. Morales lanza su
precandidatura a presidente, es precandidato de Cambiemos. Y el peor de los delitos, el delito de la sedición, porque tampoco reconocen el Estado-Nación argentino. El país está patas para arriba cuando cambian las reglas de juego y le hacen la vida imposible al que quiere emprender y generar trabajo. Pero nos están dejando también un Estado patas para arriba, porque se gasta más de lo que se puede, porque crean más impuestos que no sabemos para qué son y a dónde van, porque no hay rumbo y porque han quebrado al Estado. El país y el Estado está patas para arriba cuando tenemos el peor presidente de la historia en la República Argentina, sin liderazgo, sin carácter, sin conducir los destinos del país. Pero nos están dejando también los valores patas para arriba. Y los valores están patas para arriba cuando la agenda del gobierno es la impunidad. Y no se lo vamos a permitir. Nos dejan los valores patas para arriba cuando se usa la política como refugio para las mafias y los corruptos. Cuando eso pasa, los valores están dados vueltas. Y es por eso uno de los desafíos más grandes que tenemos. Los valores están patas para arriba cuando el presidente va a visitar a Milagro Sala, exponente más importante de un sistema de corrupción, como fue Lázaro Báez, José López y todos los delincuentes del kirchnerismo, y además le entregan cientos de millones de pesos por año para que sigan manejando desde su estado de prisión, ese estado paralelo con el que hemos terminado en la provincia de Jujuy. Los valores están patas para arriba cuando, además, la cultura de la violencia y la confrontación se impone a la cultura del trabajo. Esta es la situación que nos convoca. Esta situación que vive el país es la que nos moviliza. Esta es la situación que nos dice que el desafío más importante que tenemos es no solo cambiar el gobierno, que es lo que está en juego este año, sino también ponerle fin a un ciclo. Ya es hora que Cristina se vaya a su casa. Cristina, deja de interferir en la política y te vas a tu casa. Que nos dejen a los que tenemos ideas y proyectos a dar vuelta la Argentina y a dar vuelta el país y a dar vuelta el Estado y a dar vuelta los valores y a poner en orden la República Argentina. Lo que nos convoca es este desafío de dar vuelta a esta situación, porque lo que nos mueve y que genera el compromiso de nosotros es el amor que tenemos por nuestro país y por nuestro pueblo. Por eso estamos acá y por eso presentamos y lanzamos una campaña que tiene que tener por objeto transformar la República Argentina. Pero también... Bueno, ahí está, con duras críticas al presidente, a la vicepresidenta Gerardo Morales, el gobernador de Jujuy, está presentando su precandidatura. Se supone que todo esto concluirá en una PASO en donde competirán con los candidatos y o candidatas del PRO. Veremos, falta mucho, pero aquí ya hay la primera... desde la oposición, formalización de un proyecto, ¿no? Porque hasta ahora eran muchas especulaciones, anuncios, idas y vueltas. Se supone que el competidor natural en la oposición de la fuerza que acaba de anunciar, ahí las gestualidades son muy importantes, quienes estaban presentes, es Horacio Rodríguez Larreta, que la fórmula de competencia sería Morales, con una lista, Rodríguez Larreta por la otra, pero veremos, ¿no? Porque también está el propio Mauricio Macri o Patricia Bullrich en ese espacio político. Bueno, punto, dejamos esto, la señal de Telediario Televisión
tiene la transmisión completa de este acto. Nosotros retomamos en el debate de Así son las cosas los asuntos más locales ligados con... ¿siguieron debatiendo después o se pusieron de acuerdo? No tenemos puntos en contra. No, pero es interesante evitar que se siga avanzando. Para no llegar tarde. Para no llegar tarde. ¿Y qué hacemos, Marité? ¿O qué no estamos haciendo para eso? ¿Qué es lo que no estamos haciendo? Es decir, es esto. No estamos trabajando en conjunto. ¿Qué? No estamos trabajando No en conjunto. estamos trabajando en común. Y tiene que haber un ente oficial, porque si trabajamos en privado nosotros, no pasa nada. Tiene que haber un ente no hay oficial. interés del Estado en este sentido. Tiene que haber una voluntad política de crear un ente para la preservación del patrimonio o un ente que trate lo patrimonial. Hay que hacer un catálogo, ese catálogo tiene que ser después aprobado por el Consejo Deliberante, ese catálogo tiene que ser confeccionado con especialistas, pero... Además, tiene que ser valorado, tiene que tener una valoración ese catálogo, es decir, qué es lo que se puede, vamos a decir, bueno, esta casa hay que preservarla. ¿Qué valor tiene? ¿Se preserva todo o qué es lo que se preserva? ¿Qué es lo que se puede hacer? Esta casa tiene valor porque hay un valor mínimo relevamiento? Sí, existen. Desde el año 91 está está catalogado el bulevar y está catalogado el centro. Ya la mitad de las viviendas no existen porque han sido... Las catalogadas ya las voltearon. Hay algunas que las han volteado, pero bueno, es decir, no volvamos atrás. Hagamos lo que decía, lo que hemos estado charlando muchísimo nosotros, que por eso yo digo que tiene que ser una política de Estado. Hubo una oportunidad para instalar el debate, Facundo, en la cuestión del sitio hotel. En el Consejo los recibieron, pero pareciera que no prosperó demasiado. Y en realidad lo que pasó en esa situación, nosotros habíamos pedido la banca al ciudadano, pero no nos llamaron nunca. Sí tuvimos reuniones previas con el Consejo, que nos habían dicho que íbamos a tener una reunión tripartita y nunca ocurrió. ¿Tripartita ocurrió. quién era? La empresa, la municipalidad y el Instituto de Patrimonio. Pero nunca lo gestionó el gobierno, sería. O sea, no hay interés para ustedes. No, después de que pasó lo del City, sí se comprometieron varios concejales, el presidente del consejo, a tratar esto del tema del área de patrimonio dentro de la municipalidad. ¿Y hay cumplimiento de esa promesa? Todavía no pasó nada. Nosotros proponemos que todos los partidos políticos en su plataforma tengan ahora en vista la creación de este ente patrimonial dentro de la municipalidad y que trabaje transversalmente con cultura, con planeamiento, con turismo y a su vez con educación, que se hagan educación formal y educación no formal, que se hagan asambleas, que trabajen con las cámaras de la construcción, que trabajen, es decir, con todos los interesados en función también de la ciudad que queremos, ¿no? Lino, las empresas están preocupadas en otras cuestiones, no en esto patrimonial, en cómo pagarle los sueldos a los empleados, en lidiar con la economía, ¿o hay margen para sentarse a discutir estas cuestiones? Yo creo que sí, que hay margen. Lo que nosotros solamente pedimos y avisaremos para adelante es que no sean más trabas. ¿Viste? Todo lo que vos quieras emprender hoy... Bueno, pero si te dicen acá no podés construir un edificio porque hay un histórico, ¿eso es una traba? Ninguno de nosotros va a ir a tumbar un edificio que vos lo ves que arquitectónicamente es lindo y tiene un valor histórico. No lo vas a hacer. ¿Estás seguro, Lino, de eso? Totalmente seguro, digamos. Puede haber un caso, no sé, no se me viene a la cabeza, pero no es la generalidad de los desarrolladores. Ya sabemos cuál es el área que a nosotros cada uno nos interesa, digamos. No es eso. Por eso te digo, cualquier normativa que se ponga, lo único que nosotros queremos es que no sean más impedimentos y más trabas para desarrollar las cosas. Hoy en día, lo que vos quieras desarrollar, tenés una traba. Todo es lento. De todo tipo. Todo tipo de aprobación, así sea un desarrollo arquitectónico acá en Río Cuarto, te demoran... Pero, por ejemplo, que tener estacionamiento para construir un edificio, ¿es una traba? La aprobación de cualquier desarrollo, llámese
desarrollo de viviendas, ¿sí? Un grupo de viviendas, un desarrollo de loteo, si no pregúntenle a los desarrolladores, Golf Club y de todo del oeste que han querido meter en el ejido urbano los desarrollos nuevos, fíjese cuántos años hace que están luchando con eso. Trata de incorporar un loteo en la provincia, a ver cuánto tiempo te lleva. ¿Y qué es la burocracia? Por eso, es la máquina de impedir el Estado. Es la máquina de impedir. Entonces no pedimos que nos apoyen, porque no nos van a apoyar nunca, pero simplemente que no nos pongan más trabas, nada más. Nada más. Pero conservar el patrimonio sería una traba. No. Yo lo que te quiero decir, por eso estamos hablando en lineamientos generales, para sacar algo provechoso del tema, ¿no? Nadie va a discutir, ni me voy a poner en contra de Marité, decir, ese edificio del Boulevard Roca, vamos a ir a tumbarlo. No, a nadie nos interesa hacer en el Boulevard Roca un edificio, porque no es rentable, nadie nos vaya a comprar un departamento en el Boulevard Roca. ¿Sí? Yo creo, hasta que venga un desarrollo. ¿Sabés lo que creo? Hoy no es rentable, pero si uno trabaja, por ejemplo, si vos creás en el Boulevard Roca una zona, por ejemplo, que se llama Río Cuarto Ciudad Creativa, creas un distrito en el que se posibiliten usos múltiples, es decir, no solamente restaurantes o cosas para que no se tugurice la ciudad, es decir, entonces esto está unido a la planificación. No, sí. Entonces, lo que pasa es que no hay planificación del Estado. Bueno, entonces se va creciendo a medida de que... Pero entonces tenemos que pedir una planificación y además una nueva zonificación, porque si vos... en la zona del bulevar, que de hecho alrededor nosotros en un momento hicimos un mapeo y queríamos presentar una cosa que se llama la Río Cuarto Ciudad Creativa, integrando la parte del Alberdi, recuperando desde la estación de trenes el galpón este que vos mandaste la foto. El galpón de mantenimiento. Sí, el galpón de los mantenimientos, haciendo una zona cultural recreativa, con artistas, con un clúster tecnológico. ¿Y no habrá empresarios privados que puedan estar interesados en eso? Pero hay que gestionar desde el Estado la zonificación. Y ese privado que va a poner ahí, en esa zona, al ser los primeros, ¿qué beneficios puede llegar a tener? Entonces tiene que haber una gestión del Estado. Hay un caso en Buenos Aires, no sé si lo han visto, creo que está en Palermo, yo no me ubico bien en la capital, pero donde estaban las barracas, que ahora se hizo un complejo Arcos, que hay desarrollo gastronómico, mantuvieron la estructura histórica de las barracas y adentro metieron venta de ropa, outlet y desarrollo gastronómico. Bueno, ahí hay una combinación privado-pública muy interesante. Eso es lo que buscamos nosotros, es decir, que lo público, que se gestione lo público con lo privado. Si vos hacer una nueva zonificación, ahora no es conveniente hacer edificios en el Boulevard Roca, entonces vos no vas a ir a hacer, pero si dentro de una planificación, no lo veré yo, pero lo que creo que es decir, que uno tiene que pensar la ciudad, aunque uno no la vaya a ver, ¿entendés? Hacia el futuro. Y además con las bases de la historia, ¿entendés? Y entonces ahí podés mantener, era un lugar donde además se desarrollaban actividades en la calle, es decir, recuperar el espacio público dentro de Boulevard Roca. En el Boulevard Roca. Hay que decir algo positivo, Marité. No se está cambiando últimamente los canteros, ¿no? Antes era una cuestión que el que venía le hacía algo distinto. Bueno, como la plaza también, es decir, desde que yo me acuerdo, las lomas del Eduardo Díaz, que sacan las lomas, que ponen las lomas, que estaba la calle. Cuando yo era chica, en el centro de la plaza había como una glorieta y tocaba la banda de música todos los domingos. Bueno, yo también soy de la época de la Vuelta del Perro, que las mujeres de un lado, los varones de otro. Pero esas cosas se han cambiado. Yo te lo estoy contando, eso no se va a volver a hacer. También en la época de mi hijo más chico, que ahora tiene 40 años, se juntaban en la plaza multitudes. Y en la calle Alvear también. Entonces van cambiando el uso del espacio público. Falta sentarse a una mesa común, ¿no? ¿No nos han convocado, Lino, nunca ustedes, a los desarrollistas? Cuando hay modificaciones de ordenanza, sí, se participan las fuerzas vivas de la ciudad, Cámara de la Construcción, los colegios de ingenieros, colegios de arquitectos. Hay una modificación ahora en marcha del reglamento de construcción en el centro. ¿Que está ligado con la conservación del patrimonio o con otra cosa? No, bueno.
justamente lo que yo digo. No está No está. No, claro, pero, no está a en la ver, agenda. pero- No está en la agenda. ¿Por qué es la Es modificación? lo que yo iba recién, si puedo terminar la idea. Sí. Sí, señor. Eso de que el Estado lo primero que pide es no hacer, prohibir, ¿cierto? Entonces vos vas hoy por Río Cuarto, caminás un fin de semana por el centro y macrocentro, y es, a mi entender, Río Cuarto, vamos a usar un eufemismo, feíto, fiero, Está fea la ciudad. horrible. Digamos, no hay calle que vos veas una construcción buena. ¿Qué pasó? Hace 15 años que la municipalidad nos prohibió hacer departamentos, lo que sea, la altura que sea en el microcentro, macrocentro, debido a los autoconvocados, cuando hubo aquel problema, ¿te acuerdas? En el 2007, 2008. Bueno, listo, hay una ordenanza, destruyó la inversión privada, la destruyó. ¿La inversión pública existe? No existe. ¿Por qué no existe? Porque el Estado es deficitario, no cumple correctamente sus condiciones primarias que tiene que desarrollar, llámese seguridad social, educación, ¿cierto? Salud. Entonces vos pretendés que el Estado y se si se hubiera encargue permitido llenar de edificios de el la microcentro, preservación, sí. de la preservación histórica, que haga las inversiones inmobiliarias para que la ciudad se ponga más bella y más linda, no lo va a hacer nunca en la Argentina. Por lo menos no lo vamos a ver nosotros, porque es totalmente deficitario el Estado. Entonces no le pidas algo que es imposible sacarle al Estado. Entonces el Estado tiene que tener una actitud tal que le permita al privado, que somos nosotros, que embellecemos la ciudad, que hacemos las mejoras, que vamos a un área, que la urbanizamos, que la forestamos más de Pero lo que... no fue una decisión que nos permitan hacer eso y que nos acertada, incentivan. Nos incentiven. hacer que la ciudad se extendiera y no se concentrara. Porque decir, está No, feo, puede que esté feo no, el centro, no, porque, bueno, no son horrible, buenas las intervenciones. Horrible. Si hubieran construido un edificio Para mí al lado de otro. Yo le pongo un 3 a la administración pública en la planificación urbanística del centro y el macrocentro. Bueno, a ver, los arquitectos, ¿qué opinan? ¿Coinciden? Y lamentablemente sí, compartimos algunos puntos. Si los edificios se fueron a los barrios, le hicieron un edificio al lado de la casa de mi madre, en la Sobremonte, de 9 pisos, digamos, en un lugar, es el único edificio que hay en la manzana. ¿Por qué? Porque no se permitió hacer más en el centro, en el microcentro. ¿Para proteger qué? Una casa que mide un damero de 8,60 metros, ¿qué hace en 8,60 metros? Por 25 de fondo. ¿Entendés? Entonces, vos no dejás de hacer nada, ¿cierto? No. Pero si se hubiera construido un edificio ahí, ¿no se hubiera concentrado Yo más creo- los yo creo que automóviles, la yo gente? No entremos en las Lo que sucede particularidades. es que- Por eso te digo, es la actitud, ¿sí? La actitud del Estado tiene que ser tal que decir, bueno, a ver, si yo no me voy a encargar a invertir para que la ciudad sea más bella, voy a permitirle, voy a darle las herramientas, voy a darle las ordenanzas para que los desarrolladores y los que invierten sea atractivo y que la ciudad sea más linda. Bueno, pero ¿Sí? ahí está. Nosotros nos demoran 2 años la aprobación de cualquier proyecto. Vos presentaste un proyecto en el INPUR hoy en día y fíjate lo que te demora. Bueno, de la hecho no aprobación. pudimos, la gente del INPUR no quiso venir a Bueno, debatir. a ver, presentaste un desarrollo de loteo en la provincia. Más de 5 años. Recién nos aprueban un desarrollo en Villa del Dique. Nos demoraron 2 años la aprobación. Con quema de máquinas en el medio. Sí, sí. Yo lo ¿Sí? que... ¿Y por qué pasa eso? ¿Por qué esa dilación? Es la actitud del funcionario y del Estado en impedir el crecimiento, el desarrollo, la inversión privada. Sin duda. ¿O son negocios o son otro tipo de negocio? No sé el comportamiento psicológico, no soy psicólogo, habría que preguntar qué hay detrás de todo eso, ¿no? Pero justamente para mí es una decisión poco inteligente. Si vos no tenés los recursos para hacerlo, trata de tentar a alguien que los tenga para que te haga las cosas que vos no podés hacer. Esto es lo que yo Pero estaba acá diciendo. es como el perro viejo, ¿viste? La gestión de lo público con lo privado. Y esto lo que nosotros proponemos no es que el Estado se encargue de la preservación, que haya un ente Sí, que regule, sí. ¿entendés? Pero incentivarlo eso. Por eso Bueno, te digo, la actitud tiene Pero que que ser, regule- que- no de impedir. que haya ¿cierto? gestión. Porque si vos Porque venís con una ordenanza y decís, mira, esta manzana está la casa donde vivió Comercindo Alonso. Por lo tanto, digo, un ejemplo, Sí, ¿no? sí, sí, que es un lugar para preservar. Bueno, es para preservar. Pero pensemos de que dejemos hacer algo, porque si no la manzana esa se te va a venir a pedazos en Por 10 eso- años. Bueno, va a estar hecho. pensemos Ni las con- veredas van a lo reparar. que yo te- lo Ni que- las veredas van a reparar Lino, esa zona. lo que nosotros proponemos es que repensemos juntos
Es decir, ¿qué es lo que se puede hacer para que sea beneficioso para ustedes y beneficioso para la ciudad? Sí, por supuesto, ¿Entendés? estoy totalmente Entonces, de acuerdo. yo lo que digo... No lo digo de vos, lo digo del funcionario, No, digo de la pero de es quien que en nos realidad- aprueba las cosas, ¿no? Sí, El plan te han dejado urbano. hablar poco, Fede. El plan urbano tiene que articular todas las áreas posibles. Por eso nosotros hablamos en general de código de planificación urbana. No hay un plan urbano que regule el tránsito, el transporte, el patrimonio histórico. Tiene que estar todo articulado sí, todo. y bien estudiado minuciosamente. Pues si no pasa lo que dice él, que tenemos la Casa Gumersindo Alonso, ¿y qué hacemos con el contexto? Entonces, eso hay que sentarse todos, privados, públicos, universidades, los vecinos del barrio, a sentarse a hablar. Tenemos que ponernos a ver qué ciudad queremos. Sí. ¿Qué- Bueno, por ejemplo, una cuestión que Río Cuarto tiene que potenciar. Es cierto que camina entre nosotros, pero en algún momento Pablo Aimar va a ser historia de esta ciudad. Y la historia de Pablo Aimar en esta ciudad debiera aprovecharse. Va a llegar un momento que eso ocurrirá. Alguien tiene que pensarlo para adelante, porque no... Juan Filloy hizo historia en Río Cuarto, no es que lo estoy poniendo en el mismo plano, digo, pero muchas de esas historias no las estamos potenciando, las estamos desperdiciando. Y tanta gente que actuó para que en este momento estuviera la Escuela de Bellas, para que en su momento Sí, sí. la Escuela de Bellas Artes, hubo una comedia de Río Cuarto, Sí. hubo, es decir, en el año 58 se creó el Instituto Municipal de Cultura, que trabajaba Don Orben, se creó Comedia de Río Cuarto, y una banda de Río Cuarto, una orquesta Sí. sinfónica. No pareciera que tengamos orgullo por nuestra historia, es la percepción que yo tengo. Yo ahora me dedico, hago un paréntesis, Sí. ¿no? Yo me dedico al arte textil en este momento y hemos tenido en la década del 60 una de las primeras artistas textiles acá en la ciudad, que ahora estamos organizando un homenaje, pero ¿qué era lo que pasaba en la década del 70 con el textil? Nada, es decir, no era una cosa tan común como es ahora. Y acá en Río Cuarto teníamos pintores de vanguardia y teníamos 6 salas de exposición de cuadros que se llenaban de gente. Entonces, Parece un poco frívolo este debate, digo, no por ustedes, digo, por nosotros que lo planteamos en un contexto en donde hay un déficit habitacional en Río Cuarto de 20.000 viviendas, ¿no? Hay 20.000 familias que no tienen dónde vivir. Pero bueno, todos los debates deben darse de manera conjunta, porque si no se preserva el patrimonio arquitectónico, ahora se seguiría perdiendo. Tengo un minuto final para cada uno, que me gustaría que lo aprovechen con ideas que les quedaron sueltas y que no pudieron desarrollar. A mí lo que me gustaría resaltar es que en Argentina sí se está trabajando. Tenés, por ejemplo, dentro del organigrama político de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, está en la Secretaría o Subsecretaría de Gestión del Patrimonio Cultural. En la Ciudad de Córdoba está, en Salta está, hay ciudades como Villa Merced y Villa María que están trabajando con el patrimonio. Entonces, nosotros deberíamos tomarlos como ejemplo para poder generar lo mismo dentro de nuestra municipalidad. Ciudades mucho más jóvenes, con mucho menos historia, ¿no? Así es. Sí. Esa es la realidad. Lino, ¿el Estado tiene que meterse, no tiene que meterse en esto del patrimonio? Tiene que meterse en el patrimonio, sí, sin duda tiene que meterse. Eso que claro, no estoy en contra de eso, que no, la regulación es necesaria, sin duda. Si hay un patrimonio histórico que tiene que preservarse. Lo que yo resalto es que el Estado no actúa inteligentemente para justamente asociarse con los que hacemos y apostamos a la ciudad más bella al desarrollo, digamos. El Estado lo único que busca por ahí es impedir, nada más. Regular, regular, regular y regular. Nada más que eso. Pero hay regulaciones que son proactivas y otras que son... Muy pocas. Muy pocas. Muy pocas. Una regulación de conservación de lo histórico sería proactiva, digamos. Poner en valor... Está por ejemplo... No, eso sí, eso sin duda, pero yo digo... obstáculos a lo que es burocráticos. el crecimiento de una ciudad. Si la ciudad crece o no crece. Sí, Entonces vos tenés que tener la cabeza abierta para que tus ordenanzas sean flexibles. Entonces, si hay un loteo que está próximo al ejido, bueno, vamos a ayudar para que lo hagan. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Hacen exactamente al revés. Hacen al revés, ¿me entendés? Eso es. La actitud que tiene el funcionario es poco inteligente. A mi entender, es muy poco inteligente. Sí, también porque no hay una sociedad que le esté demandando por esto, ¿no?
en su conjunto. No, si sí, tuviéramos... por supuesto, porque quedamos nosotros como los multimillonarios, vos lo has dicho, repito tus palabras, viste que por ahí pareciera que fuéramos nosotros los que algunos traemos, sí, no. Sí, pero no, que traemos el estandarte del mal, viste. Sí, no, eso no, pero... Y yo lo único que te digo es eso, claramente, nosotros somos los que hacemos la ciudad más linda. El Estado no tiene recursos para hacerla más linda, entonces tiene que asociarse con nosotros, permitirnos, facilitarnos las normas para que entre todos podamos hacerla más linda. Marité, usted cierra. Yo cierro, por ser una vieja. Yo creo que es muy importante que preservemos la historia, porque a donde estamos tenemos que valorar los que nos precedieron. La preservación del patrimonio, de las viviendas, va a hacer que nos reconozcamos y que tengamos una identidad firme como riocuartenses dentro de nuestro patrimonio modesto. Entonces, mi propuesta es muy sencilla, es de trabajar en conjunto, pero el Estado tiene que proponer y gestionar. No solo tiene que proponer un área, y esa área tiene que estar unida y trabajando transversalmente, como dije, con todas las otras áreas de la municipalidad, en contacto con las fuerzas de la ciudad, y pensar que la ciudad es de los ciudadanos, no de los que están ejerciendo el poder en un momento determinado. No nos tenemos que olvidar de la palabra ciudadano. Somos los habitantes de la ciudad y la tenemos que vivir, la tenemos que recorrer. Entonces, tenemos que trabajar en conjunto con los constructores, con los pobladores, con los vecinos. Tiene que ser una ciudad amplia, una ciudad en la que puedan pasear los niños, en la que se pueda transitar con una silla de ruedas, en la que se pueda transitar con un cochecito de bebé. Bueno, y el Estado... Que deje de estar feita, como dice Lino. Yo creo que tenemos que proponer, en el tema de preservación del patrimonio, que para lo que nos convocaste, creo que tendría que existir desde el municipio un área que se encargue del patrimonio y que esté trabajando en conjunto con todas las otras áreas de la municipalidad y también, por ejemplo, con educación de la provincia para trabajar con las escuelas, con las vecinales, para hacer educación. Me sacan del área, Marité. Yo sé que le gusta hablar mucho, así que le agradezco que haya alimentado el debate a los tres, muy amables. Mañana vamos a hablar de las nuevas o viejas alquimias políticas, radicales y peronistas en una misma lista. ¿Es posible? ¿Es parte de un consenso que evoluciona la política o de un retroceso, de la pérdida de convicciones ideológicas? Ese será el debate de mañana en Así son las cosas. Los espero. Gracias por estar ahí.